Mi familia olvidó mi graduación a propósito, así que, sin pensarlo, me cambié el nombre y nunca volví y esa decisión lo cambió todo. Estaba sola, con mi toga y birrete, fuera del recinto de graduación vacío a las 7 de la tarde, aferrando mi teléfono con 17 llamadas sin respuesta a mi familia. El estacionamiento se extendía ante mí como un desierto de promesas rotas. Cuando finalmente abrí el hilo de mensajes del grupo del que me habían excluido misteriosamente, mi corazón se detuvo. Allí estaba, en blanco y negro. Mis padres, mi hermana Madison y mi hermano Tyler habían planeado saltarse mi graduación para asistir a la barbacoa de nuestra prima. El último mensaje de mi madre se leyó como un cuchillo en mi pecho, ni siquiera notará que nos hemos ido. Dorene es demasiado egocéntrica de todos modos. Los papeles de mi discurso de valedictorian se esparcieron con el viento mientras mi mundo se hacía añicos por completo. El viaje a casa fue como viajar a través de un túnel de incredulidad. Cada semáforo en rojo me daba otro momento para procesar lo que acababa de suceder. 4 años de noches sin dormir, innumerables horas en la biblioteca, sacrificando eventos sociales y relaciones para mantener mi promedio de 4.0, todo para llegar a este momento en que mi propia familia eligió la ensalada de patatas sobre mi mayor logro. Entré en nuestro camino de entrada en los suburbios de Wilmington, Delaware, e inmediatamente noté la ausencia de coches. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz del porche, que mi madre siempre dejaba encendida cuando me esperaba tarde. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche se sentía vacía. Al entrar por la puerta principal, llamé tentativamente, «Hola, ¿hay alguien en casa?» Mi voz resonó por los pasillos vacíos. La sala de estar mostraba claras evidencias de una partida apresurada. Cojines desordenados en el sofá, la televisión todavía encendida con las noticias de la noche, y lo más revelador de todo, una colección de platos sucios apilados en el mostrador de la cocina de lo que parecía haber sido una comida rápida antes de salir. Entré en la cocina y encontré restos de su preparación para la barbacoa. Recipientes de papel de aluminio que una vez contuvieron guarniciones compradas en la tienda estaban en el cubo de la basura. Una nota escrita a mano con la letra cursiva de mi madre yacía arrugada en el mostrador: «No olvides el helado para los hijos de Janet». Incluso en mi estado de shock, la ironía me golpeó. Mi madre recordó el helado para los hijos de mi prima, pero olvidó la ceremonia de graduación de su propia hija. El sonido de las puertas de los coches cerrándose en el camino de entrada alrededor de las 10:30 de la noche me sacó de mi posición. Acurrucada en el sillón de la sala, escuché voces familiares acercándose a la puerta principal, sus risas flotando en el aire nocturno como sal en una herida abierta. La voz estentórea de mi padre dominaba la conversación, relatando algún momento aparentemente hilarante de las festividades de la tarde. «Robert, deberías haber visto la cara de Janet cuando el pequeño Tommy saltó a la piscina, completamente vestido». Mi madre se rió, su voz brillante con el tipo de alegría que yo había esperado escuchar dirigida a mis logros de hoy. La puerta principal se abrió y mi familia entró, cargando recipientes con sobras y sillas de jardín. Se detuvieron en seco cuando me vieron sentada en la sala de estar a oscuras, todavía con mi toga de graduación. «Oh», dijo mi madre, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. «Ya estás en casa». «¿Cómo estuvo la cosa?» «¿La cosa?» Mi ceremonia de graduación de la universidad fue simplemente la cosa. Era mi graduación, mamá. Mi graduación de la universidad a la que prometiste asistir hace 6 meses cuando te di la fecha. Mi padre, Robert, dejó una nevera con una fuerza innecesaria. «Mira, Dorene, es solo una ceremonia. Ya tienes el título. El papel no cambia si nos sentamos en sillas incómodas durante 3 horas viendo cómo llaman a miles de nombres». «Pero hicisteis un compromiso», protesté, levantándome tan rápido que mi birrete de graduación cayó al suelo. «Confirmasteis la asistencia a la universidad. Lo marcasteis en el calendario. Me dijisteis que estaríais allí». Madison, mi hermana de 20 años, puso los ojos en blanco mientras se quitaba las sandalias. «Dios, Dorene, ¿por qué siempre tienes que hacer que todo se trate de ti?» Janet estaba muy emocionada con esta barbacoa, y no es como si tu graduación fuera una gran sorpresa. «Llevas meses hablando de ello». «Exacto», exclamé. «Llevo meses hablando de ello porque era importante para mí». Mi madre, Patricia,
Se dirigió a la cocina y comenzó a desempacar la comida sobrante con una precisión deliberada. Cariño, ¿sabes cuánto ha estado luchando Janet desde que dejó los estudios? Esta barbacoa era su oportunidad de sentirse bien con algo. Tu graduación solo la habría hecho sentir peor sobre su propia situación. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Entonces, elegisteis proteger los sentimientos de Janet en lugar de celebrar mi logro. Se llama ser considerado con otras personas, intervino Madison, desplomándose en el sofá. Algo que podrías intentar alguna vez. Tyler, mi hermano de 17 años, permaneció en silencio durante todo este intercambio, mirando su teléfono con el tipo de concentración intensa que sugería que estaba tratando desesperadamente de volverse invisible. Su silencio dolía casi tanto como las palabras de los demás. Trabajé durante 4 años, dije, mi voz comenzando a temblar. 4 años de becas académicas, lista de honor del decano cada semestre, graduándome summa cum laude. ¿Y pensáis que sentarse durante mi ceremonia sería una inconveniencia? Mi padre se aflojó la corbata y se acomodó en su sillón reclinable. Dorene, estás siendo dramática. Celebramos cuando te aceptaron en la universidad. Celebramos cuando entraste en la lista de honor del decano la primera vez. ¿Cuántas celebraciones necesitas? Esto es la graduación de la universidad, papá. Esto sucede una vez en la vida. Y la barbacoa de Janet también sucede una vez, replicó mi madre. La planeó específicamente para hoy porque es el fin de semana del Día de los Caídos y todos podían venir. Tu graduación estaba programada para el mismo día. Tuvimos que tomar una decisión. Miré fijamente a las 3 personas que se suponía que más me querían en el mundo. Y elegisteis a Janet. Elegimos la lealtad familiar por encima del ego personal, dijo Madison, sin levantar la vista de su teléfono. La conversación podría haber continuado, pero noté algo que hizo que se me helara la sangre. Asomando por debajo de una pila de correo en el mostrador de la cocina había una esquina de lo que parecía un sobrecaro. Me acerqué y lo saqué, reconociendo de inmediato el remitente en relieve de mis abuelos maternos en Florida. ¿Qué es esto?, pregunté, sosteniendo el sobre sin abrir dirigido al señor y la señora Gerald Hampton con la elegante caligrafía de mi abuela. El rostro de mi madre palideció. Oh, eso llegó hace unos días. Abrí el sobre y encontré un cheque por $200 a nombre de mis padres junto con una nota con la letra de mi abuela, para los gastos de viaje para asistir a la graduación de Dorene. Estamos muy orgullosos de ella y lamentamos no poder hacer el viaje nosotros mismos. Por favor, dadle nuestro cariño y decidle que estaremos pensando en ella en su día especial. Mis abuelos os enviaron dinero para venir a mi graduación, susurré. Bueno, no lo pedimos, refunfuñó mi padre. Pero os lo quedasteis. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Necesito llamarlos, dije, buscando mi teléfono. Son casi las 11 de la noche, protestó mi madre. Estarán dormidos. Se quedaron despiertos esperando saber cómo fue la graduación. Probablemente piensan que estáis de camino a casa desde la ceremonia en este momento. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. En ese momento, me di cuenta de que mi familia no solo me había abandonado, sino que también había traicionado la confianza de mis abuelos y les había robado su dinero con falsos pretextos. Pero el peor descubrimiento estaba por llegar. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro. Los eventos del día anterior se repetían en mi mente, cada detalle más doloroso que el anterior. Encontré a mi madre en la cocina haciendo café como si nada hubiera pasado. Buenos días, cariño, dijo en un tono tan casual que se me erizó la piel. Hay café recién hecho si quieres. Me serví una taza y me senté en la mesa de la cocina donde había hecho los deberes durante incontables años. Mamá, he estado pensando en lo de ayer. Oh, cariño, no nos detengamos en eso. Lo hecho está. Además, estoy segura de que tu graduación fue encantadora. No lo sabrías porque no estuviste allí. Patricia suspiró y se apoyó en el mostrador. Dorene, he sido paciente con tu reacción dramática, pero esta rabieta tiene que parar. Ahora eres una graduada universitaria.
Es hora de empezar a actuar como una adulta en lugar de hacer un berrinche cuando las cosas no salen exactamente como quieres. ¿Hacer un berrinche? Dejé mi taza de café con más fuerza de la necesaria. Que mi familia se salte mi graduación no es que las cosas no salgan como yo quiero. Es una traición fundamental a la confianza. Estás siendo ridículamente melodramática. Fue una tarde, una ceremonia. Tendrás muchos otros días importantes en tu vida. Antes de que pudiera responder, Madison entró en la cocina en pijama y con una expresión de suprema molestia. ¿En serio sigues con esto?, preguntó, abriendo el refrigerador. Pensé que ya lo habrías superado. ¿Superar que mi familia me abandonara en uno de los días más importantes de mi vida? ¿Cuánto se supone que debe tomar eso? Madison cogió un yogur y se giró para mirarme. Mira, voy a ser sincera contigo porque nadie más lo será. No fuimos a tu graduación porque, francamente, todos estamos hartos de que todo sea siempre sobre Dorene. Dorene entró en la lista de honor del decano. Dorene consiguió una beca. Dorene esto. Dorene aquello. El resto de nosotros también tenemos vidas. Miré a mi hermana con incredulidad. Así que me castigasteis por trabajar duro y tener éxito. No te castigamos. Simplemente elegimos hacer algo que fuera realmente divertido por una vez en lugar de sentarnos en otro evento donde te alaban por ser perfecta. Mi madre asintió en acuerdo. Madison tiene razón, cariño. Tiendes a dominar las conversaciones con tus logros. A veces, el resto de la familia se siente un poco ignorado. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Mi propia familia me estaba criticando por sacar buenas notas, por trabajar duro, por tratar de hacer algo de mí misma. Había pasado años creyendo que mi éxito académico los enorgullecía, pero aparentemente solo los hacía sentir resentidos. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Escuché a mi madre por teléfono con nuestra vecina, la señora Peterson, contando una versión completamente diferente de los hechos. Oh, ya sabes cómo son de emocionales los jóvenes, decía Patricia. Dorene se molestó porque no pudimos quedarnos durante toda la ceremonia. Estuvimos allí para la parte importante, por supuesto. Pero tuvimos que irnos temprano por una obligación familiar. Ahora actúa como si nos hubiéramos perdido todo el evento. Siempre ha sido propensa a la exageración cuando no consigue lo que quiere. La confronté inmediatamente después de que colgara. Le dijiste a la señora Peterson que vinisteis a mi graduación. Dije que estuvimos allí para la parte importante. ¿Qué parte? No estuvisteis allí para ninguna parte. La parte importante es que te graduaste. Que lo presenciáramos o no, no cambia ese hecho. Me di cuenta entonces de que mi familia no solo no se disculpaba por perderse mi graduación, sino que estaban reescribiendo activamente la historia para quedar mejor ellos y hacerme parecer a mí inestable. El punto de quiebre llegó 3 días después, cuando decidí limpiar mi habitación de la infancia, pensando que concentrarme en algo productivo podría ayudarme a procesar mis emociones. Subí al ático a buscar cajas de almacenamiento y descubrí algo que me heló la sangre. Escondida detrás de las decoraciones navideñas y muebles viejos había una caja de cartón etiquetada Dorene. Cosas de la escuela, con la letra de mi madre. Dentro, encontré años de boletines de notas, premios académicos, certificados del cuadro de honor y fotos escolares que nunca había visto expuestas en ninguna parte de nuestra casa. El premio del director de mi escuela primaria por un rendimiento académico sobresaliente. Mi cinta de primer lugar en la Feria de Ciencias de la secundaria. Mi certificado de la Sociedad Nacional de Honor de la Preparatoria, cartas académicas de cada año de la preparatoria, premios de asistencia perfecta, certificados de estudiante del mes, cartas de notificación de becas. Cada uno de los reconocimientos que había recibido estaba escondido en este ático como secretos vergonzosos. Me senté en ese espacio polvoriento del ático sosteniendo la evidencia de que mi familia había estado ocultando sistemáticamente mis logros durante años. Mientras otras familias exhibían con orgullo los logros de sus hijos en refrigeradores y paredes, la mía los había enterrado en cajas donde nadie pudiera verlos. Pero el descubrimiento más devastador estaba en el fondo de la caja. Una carta del consejero de mi preparatoria recomendándome para una beca completa en la Universidad de Harvard. Una carta que nunca había visto.
Una oportunidad de beca que había pasado porque el plazo de solicitud había expirado mientras esta carta yacía escondida en una caja del ático. Bajé la caja y encontré a mi madre doblando la ropa en la sala de estar. ¿Qué es esto?, exigí, colocando la caja en la mesa de centro. Patricia echó un vistazo al contenido y continuó doblando toallas. Viejos papeles de la escuela. Los estaba guardando para ti. ¿Guardándolos? ¿Los estabas escondiendo? ¿Por qué no hay ninguno de estos expuesto en ninguna parte? ¿Por qué nunca he visto esta carta sobre Harvard? Oh, esa cosa vieja. No pensé que te interesaría Harvard. Demasiado lejos de casa. Demasiado caro, demasiado pretencioso. Ya te habían aceptado en la Universidad de Delaware con una buena beca. ¿Por qué complicar las cosas? Me impediste solicitar a Harvard porque pensabas que era demasiado pretencioso. Te impedí cometer un error que te habría alejado de tu familia y te habría llenado la cabeza con ideas de ser mejor que los demás. En ese momento, lo entendí todo. Mi familia no había olvidado mi graduación accidentalmente ni había elegido la barbacoa impulsivamente. Esto era parte de un patrón de toda la vida de socavar mi éxito y limitar mis oportunidades para mantenerme pequeña y manejable. Esa noche, escuché a mi madre en otra llamada telefónica. Esta vez con mi tía Susan. Estoy preocupada por Dorene, decía Patricia. Desde la graduación, ha estado actuando de forma extraña, malhumorada, acusadora. Interpretando cosas en situaciones inocentes. Creo que toda esa presión académica podría haberla afectado mentalmente. Está empezando a ver conspiraciones donde no las hay. Quizás un poco de distancia de la familia le ayudaría a ganar algo de perspectiva y volver a la realidad. La ironía era abrumadora. Mi madre sugería que necesitaba distancia de la familia mientras simultáneamente me retrataba como mentalmente inestable por sentirme herida por su trato. Fui a mi habitación y abrí mi portátil. Si mi familia quería distancia, obtendrían más distancia de la que podrían imaginar. Pasé las siguientes horas investigando los procedimientos legales para cambiar de nombre en el estado de Delaware. Aprendí sobre los requisitos, las tasas y los plazos. Investigué ciudades de todo el país donde podría empezar de nuevo. Entonces recordé algo que mi abuelo había mencionado en la cena de Navidad 2 años antes. Había establecido un fondo fiduciario para mi educación que sería accesible para mí al graduarme de la universidad. Mis padres sabían sobre el fondo, pero no conocían los detalles porque mi abuelo lo había gestionado todo a través de su abogado en Florida. Llamé al abogado de mi abuelo a la mañana siguiente y me enteré de que el fondo contenía suficiente dinero para mantenerme durante varios años mientras me establecía de forma independiente. Los fondos estaban completamente bajo mi control, sin necesidad de la opinión o aprobación de mis padres. Esa noche, tomé mi decisión. Si mi familia quería tratarme como una extraña, me convertiría en una por completo. Me cambiaría el nombre, me mudaría lejos y construiría una vida donde mis logros fueran celebrados en lugar de escondidos, donde mi éxito fuera bienvenido en lugar de resentido. Les había dado innumerables oportunidades para disculparse, para reconocer el daño que habían causado, para mostrar aunque fuera la más mínima cantidad de remordimiento por perderse el día más importante de mi carrera académica. En cambio, habían redoblado su comportamiento y comenzado a cuestionar mi estabilidad mental por tener reacciones emocionales normales a su traición. Mientras yacía en la cama esa noche escuchando a mi familia reírse de un programa de televisión en el piso de abajo, me di cuenta de que estaba de luto no solo por mi graduación perdida, sino por la pérdida de la familia que creía tener. Los padres que creía que estaban orgullosos de mí. Los hermanos que pensaba que eran mis apoyos. Las personas a las que había pasado 22 años tratando de complacer e impresionar. Me habían mostrado exactamente quiénes eran y lo poco que me valoraban. Ahora era el momento de mostrarles en quién podía convertirme sin ellos. 3 meses después, estaba en un juzgado en Portland, Oregón, convirtiéndome oficialmente en Elena Morrison. La jueza sonrió cálidamente mientras firmaba los documentos, tratando este momento con el respeto y la importancia que mi familia le había negado al día de mi graduación. Había elegido Elena porque significaba luz brillante en griego, y Morrison porque significaba el hijo del mar. Estaba empezando de nuevo como una luz brillante junto al mar, a 2.900 millas de las personas que habían intentado apagar mi brillo.
Mi nuevo estudio daba al río Willamette desde el piso 15 de un edificio moderno en el Pearl District. El alquiler era más alto que cualquier cosa que hubiera podido permitirme en Delaware. Pero el fondo fiduciario de mi abuelo me proporcionaba una libertad financiera que nunca había imaginado. Más importante aún, ahora ganaba mi propio dinero como coordinadora de marketing junior para una empresa de tecnología sostenible llamada Green Future Nevations. El proceso de entrevista de trabajo había sido una revelación. Cuando entré en sus oficinas con un blazer profesional y un portafolio de mis proyectos académicos, me trataron con el respeto y la atención que mis logros merecían. La gerente de contratación, una mujer llamada Jennifer Walsh, había quedado genuinamente impresionada por mi expediente académico y mis experiencias de prácticas. Summa cum laude en marketing con una especialización secundaria en ciencias ambientales. Esa es exactamente la combinación que estamos buscando, había dicho Jennifer durante nuestra reunión. Tu tesis sobre los patrones de comportamiento del consumidor sostenible muestra exactamente el tipo de pensamiento analítico que necesitamos en nuestro equipo. Casi lloré allí mismo en la sala de conferencias. Alguien estaba emocionado con mis logros en lugar de minimizarlos. Alguien veía mi éxito académico como un activo en lugar de una fuente de resentimiento. Mi primer día de trabajo fue como entrar en un universo alternativo. Mis compañeros se presentaron cálidamente, hicieron preguntas reflexivas sobre mi experiencia y parecieron genuinamente interesados en mis ideas durante las reuniones de equipo. Cuando aporté sugerencias para mejorar sus estrategias de alcance a clientes, la gente tomó notas en lugar de poner los ojos en blanco. Elena, ese es un punto brillante sobre dirigirse a los grupos demográficos más jóvenes a través de grupos de defensa ambiental, dijo mi supervisor, David Chen, durante mi primera reunión de equipo. Creo que deberíamos desarrollar ese concepto más a fondo. ¿Estarías dispuesta a preparar una propuesta? Salí de esa reunión sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. En mi familia, cualquier sugerencia o idea que ofrecía se encontraba con miradas de reojo, suspiros o comentarios sobre que intentaba presumir. Aquí, mi aportación era valorada y alentada. Mi edificio de apartamentos estaba lleno de jóvenes profesionales que se trataban con amabilidad y respeto. Entablé amistad con mi vecina de al lado, Carmen Rodríguez, una maestra de tercer grado que se había mudado a Portland desde Arizona el año anterior. Carmen era el tipo de persona que llamaba a mi puerta para ofrecer galletas caseras y asegurarse de que me estaba adaptando bien. Sé lo difícil que puede ser empezar de nuevo en una nueva ciudad, dijo durante una de nuestras primeras conversaciones. Cuando me mudé aquí, me sentí muy sola durante los primeros meses. Tener buenos vecinos marca la diferencia. Carmen se convirtió en mi primera amiga genuina en años. Con mi familia, cada interacción había estado cargada de juicio, competencia o crítica. Carmen y yo podíamos hablar de todo, desde nuestros desafíos laborales hasta nuestros libros favoritos y nuestros sueños para el futuro. Ella celebraba mis pequeñas victorias en el trabajo y me ofrecía consuelo cuando tenía días difíciles. Esto, me di cuenta, era cómo se veían las relaciones saludables. Con el paso de las semanas, comencé a comprender cuán severamente mi familia había dañado mi autopercepción. Había pasado años creyendo que era egoísta por querer reconocimiento por mi arduo trabajo, dramática por tener reacciones emocionales al ser ignorada y egocéntrica por compartir mis logros. Vivir de forma independiente y formar nuevas relaciones me mostró que estas creencias eran completamente falsas. Cuando recibí mi primer ascenso en el trabajo después de solo 2 meses, convirtiéndome en especialista en marketing con un aumento salarial significativo, Carmen insistió en llevarme a cenar para celebrarlo. Tienes que dejar de disculparte por tener éxito, me dijo mientras comíamos pasta en un acogedor restaurante italiano. Cada vez que me cuentas algo bueno que sucede en el trabajo, agregas una advertencia sobre no querer presumir. El éxito no es algo por lo que disculparse. Es algo para celebrar. Sus palabras me golpearon como una revelación. Había estado minimizando inconscientemente mis logros, incluso en mi nueva vida, llevando los mensajes de mi familia conmigo como cadenas invisibles. A medida que el otoño se convertía en invierno, mi vida en Portland se convirtió en todo lo que nunca me había atrevido a esperar. Estaba destacando en el trabajo, construyendo amistades significativas, explorando una hermosa ciudad y, lo más importante, aprendiendo a valorarme a mí misma como merecía ser valorada. No había contactado a mi familia desde que dejé Delaware, y ellos no habían intentado encontrarme.
El silencio fue inicialmente doloroso, pero gradualmente se volvió pacífico. Me di cuenta de que la ausencia de mi familia en mi vida no era una pérdida, sino una liberación. Luego, en una lluviosa tarde de martes en noviembre, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido de Delaware. Casi la ignoré, pero algo me hizo contestar. Hola, Dorene. Oh, Dios mío, gracias a Dios que te encontré. Era la voz de Tyler, y sonaba aterrorizado. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté, con el corazón acelerado. Contraté a alguien para que te encontrara a través de los registros de exalumnos de tu universidad. Escucha, sé que probablemente estás enojada, pero ha sucedido algo muy malo. Papá ha sido arrestado. Sentí que se me caía el estómago. ¿Arrestado por qué? Malversación de dinero de su empresa de construcción. Como mucho dinero. El FBI vino a la casa con una orden judicial. Se llevaron ordenadores, archivos, todo. Mamá está destrozada. Madison está enloqueciendo. Y los abogados dicen que podría ir a prisión por 10 años. Me senté pesadamente en mi sofá, procesando esta información. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? No lo sabemos, quizás años. La empresa ha estado usando materiales baratos en proyectos de construcción y facturando a los clientes por cosas caras. Papá se quedaba con la diferencia, pero uno de los edificios en los que trabajaron el año pasado tuvo un colapso parcial. Y ahora hay una investigación federal. ¿Alguien resultó herido? Nadie resultó gravemente herido, pero podría haber sucedido. Todo esto es una pesadilla. Mira, sé que tú y la familia tuvisteis esa pelea sobre la graduación, pero necesitamos que vuelvas a casa. Necesitamos ayuda con los honorarios legales y, honestamente, mamá y Madison apenas funcionan. Miré por la ventana de mi apartamento el horizonte de Portland, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Una parte de mí se sintió reivindicada de que el carácter deshonesto de mi padre finalmente lo hubiera alcanzado. Una parte de mí sintió pena por Tyler, que siempre había estado en medio. Pero la mayor parte de mí se sintió enojada de que solo quisieran volver a conectar cuando necesitaban algo de mí. Tyler, no voy a volver a casa. Y ya no soy Dorene. Cambié legalmente mi nombre. Ahora vivo en Oregón y tengo una nueva vida aquí. ¿Qué? ¿Te cambiaste el nombre? ¿Elena? ¿Por qué harías eso? Porque las personas que conocían a Dorene la trataron terriblemente y decidí que merecía algo mejor. Hubo una larga pausa. Mira, sé que mamá, papá y Madison se equivocaron con lo de la graduación. Debería haberte defendido y lamento no haberlo hecho. Pero esto es la familia, y la familia se ayuda mutuamente cuando las cosas se ponen mal. La familia también celebra los logros de los demás y se presenta en los momentos importantes, respondí. La familia no esconde tus logros en cajas del ático ni miente a los vecinos sobre por qué se perdieron tu graduación. ¿Encontraste la caja? Su pregunta confirmó lo que ya sospechaba. Tyler sabía que mis padres ocultaban mis logros. Sí, encontré la caja. También encontré la carta sobre Harvard que nunca me mostraron. ¿Cuánto tiempo has sabido de todo esto? Otra pausa. Mamá siempre decía que recibías suficiente atención por tus notas y premios. Pensaba que si hacían un gran escándalo por cada pequeña cosa, se te subiría la cabeza y pensarías que eras mejor que los demás. Así que todos decidisteis socavar sistemáticamente mi autoestima en su lugar. No fue así. Al menos, no pensé que fuera así en ese momento. Pero sentado aquí ahora, con todo desmoronándose, estoy empezando a ver las cosas de otra manera. Aprecié la honestidad de Tyler, pero no estaba lista para perdonar años de complicidad en el abuso emocional de mi familia solo porque él estuviera teniendo un momento de claridad durante una crisis. Lamento la situación de papá, y lamento que tu familia esté luchando, pero no voy a volver a Delaware, y no voy a pagar los honorarios legales de alguien que robó dinero y puso en riesgo la vida de las personas con construcciones de mala calidad. Elena, por favor. Sé que metimos la pata, pero estamos desesperados. Estáis desesperados ahora. ¿Dónde estaba esta desesperación por mantener una relación conmigo cuando yo estaba desesperada por vuestro apoyo durante la graduación? ¿Dónde estaba esta unidad familiar cuando la necesitaba?
Colgué el teléfono y lo apagué por completo. No quería lidiar con más llamadas o sentimientos de culpa. Había construido una buena vida en Portland y no iba a permitir que la crisis de mi familia me arrastrara de nuevo a su disfunción. Pero la llamada de Tyler me había sacudido más de lo que quería admitir. A pesar de todo lo que habían hecho, estas seguían siendo las personas que me habían criado. Enterarme del comportamiento criminal de mi padre y la ruina financiera de mi familia trajo emociones complicadas que no estaba segura de cómo procesar. Llamé a Carmen y le pregunté si quería venir a tomar té y conversar. En 20 minutos, estaba en mi puerta con una caja de té de manzanilla y un recipiente de galletas caseras. Parece que has visto un fantasma, dijo, acomodándose en mi sofá. ¿Qué pasó? Le conté todo sobre mi familia, sobre la graduación, sobre cambiar mi nombre y mudarme a Portland, y sobre la llamada telefónica de Tyler. Carmen escuchó sin juzgar, haciendo preguntas reflexivas y ofreciendo perspectiva cuando la necesitaba. La pregunta no es si tu familia está en crisis, dijo finalmente. La pregunta es si ayudarlos ahora sería saludable para ti o si solo te arrastraría de nuevo a los mismos patrones que te lastimaron antes. Esa noche, tomé una decisión que definiría el próximo capítulo de mi vida. No regresaría a Delaware ni proporcionaría apoyo financiero para los problemas legales de mi padre, pero continuaría monitoreando la situación desde la distancia, y estaría preparada para responder si las circunstancias cambiaban de maneras que requirieran mi intervención. No tenía idea de que en 6 meses estaría en posición de controlar todo el futuro de mi familia. El invierno se convirtió en primavera y mi vida en Portland continuó floreciendo. Me habían ascendido de nuevo, esta vez a especialista senior en marketing, y mi salario había aumentado sustancialmente. Mi trabajo en campañas de alcance al consumidor sostenible había llamado la atención del equipo ejecutivo de Green Future y me estaban considerando para un programa de desarrollo de liderazgo acelerado. Mientras tanto, seguí la situación de mi familia a través de sitios web de noticias locales de Delaware y monitoreo de redes sociales. La información que descubrí era peor de lo que Tyler había revelado inicialmente durante su desesperada llamada telefónica. Robert Morrison, como ahora figuraba mi padre en los documentos judiciales, había estado dirigiendo un sofisticado esquema de malversación durante más de 5 años. Su empresa de construcción, Morrison Welding Solutions, había estado facturando a los clientes por materiales de primera calidad mientras compraba alternativas de calidad inferior, embolsándose la diferencia a través de un complejo sistema de sociedades instrumentales y facturación fraudulenta. El monto total robado superaba los $800.000. Pero el fraude financiero era solo una parte de la historia. El edificio que se había derrumbado parcialmente era un complejo de viviendas de bajos ingresos. Y aunque nadie había muerto, varios residentes mayores habían sido hospitalizados con lesiones. Las demandas civiles se acumulaban, y la investigación federal se había ampliado para incluir cargos de imprudencia temeraria y conspiración. Los problemas de mi madre habían comenzado cuando su supervisora en el Hospital General de Delaware comenzó a notar discrepancias en los registros de medicación de los pacientes. Patricia había estado falsificando la documentación para encubrir casos en los que había administrado a los pacientes dosis incorrectas o se había olvidado de administrar medicamentos por completo. Cuando se le confrontó con la evidencia, se derrumbó y confesó que luchaba contra una adicción al alcohol que había afectado su juicio durante meses. Fue despedida de inmediato y denunciada a la Junta de Enfermería del Estado. Su licencia fue suspendida a la espera de una revisión formal, y se enfrentaba a posibles cargos penales por poner en peligro a los pacientes. Entre la pérdida de su salario anual de $60.000 y los problemas legales de mi padre, la situación financiera de la familia se había vuelto desesperada. Madison había abandonado la Universidad de Delaware a mitad de su 3er año, incapaz de pagar la matrícula una vez que desapareció el apoyo financiero de mis padres. Trabajaba en un restaurante de comida rápida, ganando el salario mínimo mientras vivía en la casa de mis padres, que ahora estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Tyler había perdido su beca académica debido a sus malas calificaciones. Según las publicaciones en redes sociales que encontré, tenía 2 trabajos, reponiendo estantes en una tienda de comestibles durante el día y lavando platos en un restaurante por la noche. Estaba tratando de ahorrar dinero para volver a la universidad, pero con la crisis financiera de su familia, la mayor parte de sus ganancias se destinaba a los gastos básicos del hogar. Lo que más me perturbó fue descubrir cómo mi familia había estado hablando de mí durante su crisis.
A través de conocidos mutuos en las redes sociales, me enteré de que Patricia había estado diciendo a familiares y vecinos que había abandonado a la familia durante su hora más oscura y que era demasiado egoísta y egocéntrica para ayudar a sus propios padres. Peor aún, descubrí que habían estado utilizando mis logros académicos para solicitar dinero a la congregación de nuestra iglesia y a la familia extendida. Patricia había creado una historia lacrimógena sobre cómo su brillante hija, que se graduó summa cum laude, había tenido un grave accidente de coche y se enfrentaba a enormes facturas médicas. Afirmaban estar recaudando dinero para mi recuperación mientras, al mismo tiempo, le decían a la gente que había cortado todo contacto con la familia. El descubrimiento de que estaban explotando mi reputación mientras la destruían con mentiras sobre mi carácter fue indignante. Habían pasado años minimizando mis logros, pero ahora se estaban beneficiando de ellos a través del engaño. Contraté a un investigador privado en Delaware para obtener información más detallada sobre sus actividades. Lo que aprendí fue aún más perturbador. Mis padres de alguna manera habían obtenido acceso a tarjetas de crédito que se habían emitido a mi antiguo nombre, Dorene Morrison, y habían acumulado más de $30,000 en deudas. Estaban usando estas cuentas para todo, desde comestibles hasta honorarios legales, aparentemente creyendo que, como había cambiado legalmente mi nombre, no sería responsable de la deuda. También habían presentado una denuncia por desaparición ante la Policía Estatal de Delaware, alegando que había desaparecido después de sufrir un colapso mental tras la graduación. El informe policial incluía declaraciones falsas sobre mi historial de salud mental y supuestos problemas financieros. Se presentaban como padres preocupados que buscaban desesperadamente a su hija inestable. Cuando contacté a la Policía Estatal de Delaware para aclarar mi situación, me enteré de que mi familia había estado llamando regularmente para proporcionar actualizaciones sobre sus esfuerzos de búsqueda y para solicitar ayuda para localizarme. Habían pintado la imagen de una joven con problemas psicológicos que podría ser un peligro para sí misma. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que la manipulación y explotación de mi familia no habían terminado cuando dejé Delaware. En todo caso, habían intensificado sus esfuerzos para controlarme y dañarme desde la distancia. Pero ya no era la joven impotente que se había quedado sola fuera de su ceremonia de graduación. Ahora era Elena Morrison, una profesional exitosa con recursos financieros y conocimientos legales. Y estaba a punto de usar ambos para protegerme, y potencialmente, ayudar al único miembro de la familia que había mostrado un remordimiento genuino por su comportamiento. Contacté a Tyler a través de una dirección de correo electrónico segura y le pedí que me llamara desde un teléfono público a una hora específica. Cuando llamó, le expliqué lo que había descubierto sobre las actividades de nuestros padres. Están usando tarjetas de crédito a mi antiguo nombre y diciendo a la gente que tuve un accidente de coche para recaudar dinero, preguntó, su voz llena de incredulidad. Entre otras cosas. Tyler, han cometido robo de identidad, fraude y presentación de informes policiales falsos. Estos son delitos graves que podrían resultar en tiempo de prisión adicional más allá de lo que papá ya enfrenta. No tenía ni idea. Quiero decir, sabía que estaban desesperados por dinero, pero no sabía que estaban haciendo algo ilegal con tu identidad. Te creo, pero necesito saber. ¿Estás dispuesto a ayudarme a detenerlos? Hubo una larga pausa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy en condiciones de tomar medidas legales que podrían destruir a nuestros padres por completo o, potencialmente, ayudarlos a evitar cargos penales adicionales. Pero necesito a alguien dentro que pueda proporcionar información y testimonio sobre lo que ha estado sucediendo. ¿Qué tipo de acción legal? Puedo hacer que los arresten por robo de identidad y fraude. Puedo demandarlos por difamación y angustia emocional. Puedo asegurarme de que la policía sepa que presentaron informes falsos de personas desaparecidas. O puedo ofrecerles una salida que implique responsabilidad y enmiendas. ¿Quieres darles una opción? Quiero darte una opción a ti, Tyler. Nuestros padres tomaron sus decisiones cuando decidieron explotarme y mentir sobre mí. Pero tú has reconocido que lo que pasó estuvo mal y has mostrado un remordimiento genuino. Si estás dispuesto a ayudar a asegurar que enfrenten las consecuencias y hagan cambios, podría estar dispuesta a ofrecer alternativas al enjuiciamiento penal. Tyler aceptó reunir pruebas de las actividades de nuestros padres e informarme en un plazo de 2 semanas. También confirmó algo que yo había sospechado. No tenía ni idea de dónde vivía ni de lo que hacía profesionalmente.
Asumían que estaba luchando financiera y emocionalmente, lo que los había envalentonado para continuar su explotación. Durante este tiempo, mi vida en Portland alcanzó nuevas cotas de éxito. Fui seleccionada para el programa de liderazgo ejecutivo de Green Future y recibí otro ascenso a coordinadora de marketing regional. Mi salario se había duplicado desde que empecé a trabajar allí y estaba siendo mentoreada por algunos de los profesionales más innovadores en marketing de tecnología sostenible. Más importante aún, había comenzado a salir con Marcus Chen, un arquitecto que trabajaba para una firma especializada en diseño de edificios ecológicos. Marcus era todo lo que mi familia no era: solidario, alentador, honesto y genuinamente emocionado por mis logros profesionales. Cuando le conté que había sido aceptada en el programa de liderazgo, me llevó a cenar para celebrarlo e insistió en llamar a sus padres para compartir la buena noticia. «Estoy muy orgulloso de ti», dijo, levantando su copa de vino en un brindis. «Vas a cambiar el mundo con tus ideas sobre marketing sostenible». Sentada frente a Marcus en ese restaurante, me di cuenta de cuánto había crecido mi autoestima desde que dejé atrás a mi familia. Ya no me disculpaba por mi éxito ni minimizaba mis logros. Había aprendido a aceptar los elogios con gracia y a celebrar mis victorias sin culpa. 2 semanas después, Tyler llamó con información que lo cambiaría todo. «Elena, es peor de lo que pensábamos. Mamá y papá no solo están usando tus antiguas tarjetas de crédito. Han estado falsificando tu firma en documentos para intentar acceder a tu fondo universitario del abuelo». «¿Qué han hecho qué?». «Encontré papeles en la oficina de papá donde intentaban reclamar autoridad legal sobre tu fondo fiduciario porque fuiste declarada persona desaparecida con problemas de salud mental. Tenían documentos que afirmaban que eran tus tutores legales debido a incompetencia». La audacia era impresionante. No solo mis padres habían estado explotando mi reputación y robando dinero a mi nombre, sino que también estaban intentando obtener el control de mi herencia a través de maniobras legales fraudulentas. «Tyler, necesito que copies esos documentos y cualquier otra evidencia que puedas encontrar, y necesito que entiendas que he terminado de jugar a la defensiva. Es hora de que tome el control de esta situación por completo». «¿Qué vas a hacer?». «Voy a volver a Delaware, pero no como la víctima que creen que soy. Voy a volver como alguien con el poder de determinar su futuro». Lo que mi familia no sabía era que, en los últimos 6 meses, había estado haciendo inversiones estratégicas con el dinero de mi fondo fiduciario. Había comprado acciones en varias empresas, incluida la mayor competidora de Morrison Building Solutions. También había estado monitoreando el mercado inmobiliario en Delaware, particularmente las propiedades en ejecución hipotecaria. Su casa, la casa donde había crecido, estaba programada para una subasta por ejecución hipotecaria en 3 semanas, y yo estaba preparada para comprarla. Mi familia estaba a punto de descubrir que la hija que habían subestimado y abandonado ahora estaba en posición de controlar todo su mundo. A principios de junio, mi transformación se completó de maneras que habrían parecido imposibles 9 meses antes. Había sido ascendida a directora de marketing regional para el noroeste del Pacífico, convirtiéndome en la persona más joven en la historia de la compañía en ocupar ese puesto. El ascenso vino con un aumento de sueldo que me situó en el 10% superior de los asalariados de mi grupo de edad, junto con opciones sobre acciones y un paquete de beneficios completo. Mi éxito había aparecido en la edición 30 menores de 30 estrellas en ascenso del Portland Business Journal, con un artículo a toda página sobre mis enfoques innovadores en marketing sostenible y mi rápido avance profesional. El artículo incluía una foto profesional mía con un blazer a medida, de pie con confianza en la sala de conferencias ejecutiva de Green Future, sin parecerme en nada a la joven desconsolada que se había quedado sola fuera de su ceremonia de graduación. Marcus y yo llevábamos 4 meses saliendo, y nuestra relación se había convertido en el tipo de asociación que nunca había imaginado posible. Él apoyaba mis ambiciones profesionales sin sentirse amenazado, celebraba mis éxitos sin resentimiento y trataba mis logros como victorias compartidas en lugar de inconvenientes personales. «Me encanta verte presentar a los clientes», me dijo después de asistir a una de mis presentaciones de negocios. «Te iluminas cuando hablas de tus estrategias de marketing. Es como ver a un artista hablar de su obra maestra». Estas palabras habrían hecho que mi familia se encogiera de molestia, pero Marcus las decía sinceramente. Disfrutaba genuinamente de mi pasión e inteligencia profesional en lugar de sentirse disminuido por ellas. Mi vida en Portland era todo lo que había soñado.
Un trabajo significativo, relaciones genuinas, independencia financiera y, lo más importante, un entorno donde se me valoraba por ser exactamente quien era en lugar de criticarme por no ser otra persona. Pero la situación de mi familia en Delaware continuaba deteriorándose de maneras que desafiaban la creencia. Tyler me había estado proporcionando actualizaciones regulares, y la imagen que pintaba era de completa disfunción y desesperación creciente. El juicio de Robert se había programado para septiembre, y los fiscales pedían una sentencia de 15 años de prisión. Las demandas civiles de los residentes heridos habían resultado en una sentencia que requeriría que mis padres pagaran más de $2 millones en daños, dinero que obviamente no tenían. La licencia de enfermería de Patricia había sido revocada permanentemente, y se enfrentaba a sus propios cargos penales por poner en peligro a los pacientes. Había comenzado a beber en exceso, lo que había llevado a múltiples incidentes de intoxicación pública y a la suspensión de su licencia de conducir. Madison había sido despedida de su trabajo de comida rápida por problemas de asistencia y actitud. Ahora estaba desempleada y pasaba sus días publicando diatribas furiosas en las redes sociales sobre cómo los problemas de la familia eran de alguna manera mi culpa por abandonarlos. Pero el desarrollo más perturbador fue lo que Tyler descubrió sobre su continua explotación de mi identidad y reputación. Elena, necesitas saber lo que están haciendo ahora, dijo Tyler durante una de nuestras llamadas semanales. Mamá ha estado contactando con cada fundación de becas, organización académica y programa universitario con el que estuviste asociada. Afirma que estás desaparecida y eres psicológicamente inestable, y les está pidiendo que proporcionen asistencia financiera a la familia. ¿Está haciendo qué? Le dijo a la asociación de exalumnos de tu universidad que desapareciste después de la graduación y que están preocupados de que puedas hacerte daño. Les pidió que contribuyeran a un fondo de apoyo familiar durante este momento difícil. Ha estado haciendo llamadas similares a tu preparatoria, a la Sociedad Nacional de Honor, incluso a la biblioteca donde fuiste voluntaria. El alcance de su manipulación era asombroso. Mis padres estaban contactando sistemáticamente a cada institución que había reconocido mis logros, contando historias falsas sobre mi salud mental y lealtad familiar para generar simpatía y apoyo financiero. Y se pone peor, continuó Tyler. Descubrí que contrataron a un investigador privado para intentar encontrarte. Pero no te buscan para reconciliarse. Quieren que te declaren mentalmente incompetente para poder obtener el control legal de tu fondo fiduciario. Así no funcionan los fondos fiduciarios, Tyler. No pueden simplemente declararme incompetente para acceder a mi dinero. Lo sé, pero ellos no lo entienden. Papá se ha estado reuniendo con un abogado sospechoso que les dice que pueden impugnar tu competencia mental si pueden demostrar que estás alejada de la familia y tomando decisiones irracionales. Tuve que admirar la ironía. Mi familia me llamaba mentalmente incompetente por tomar la decisión racional de distanciarme de personas que me trataban mal. Pero entonces Tyler reveló algo que cambió por completo mi perspectiva de la situación. Elena, hay algo más. Carmen Rodríguez contactó a mamá la semana pasada. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir con que Carmen contactó a mamá? Alguien que decía ser tu vecina en Portland llamó a casa. Dijo que estaba preocupada por ti y quería saber si había algún historial familiar de enfermedad mental o comportamiento errático que pudiera explicar algunas cosas que había observado. Eso es imposible. Carmen nunca haría eso. Pensé lo mismo. Así que le pedí a mamá que me pusiera el mensaje de voz. Elena, no era tu amiga. Alguien se estaba haciendo pasar por tu vecina para obtener información sobre ti. La revelación me golpeó como un golpe físico. Madison contrató a su propio investigador privado. Eso es lo que creo. Y quienquiera que contrataran ha descubierto dónde vives y probablemente dónde trabajas. Mamá mencionó que la falsa Carmen conocía detalles específicos sobre tu edificio de apartamentos y mencionó haberte visto con un chico que podría ser tu novio. Mi sensación de seguridad y privacidad había sido completamente violada. Mi familia no solo había continuado su manipulación y fraude, sino que ahora habían invadido mi nueva vida en Portland a través de investigadores contratados y suplantación de identidad. Inmediatamente llamé a Carmen para advertirle que alguien podría contactarla haciéndose pasar por mi familia. De hecho, Elena, algo extraño sucedió la semana pasada, dijo Carmen. Una mujer llamó diciendo que era tu hermana y preguntando si estaba preocupada por tu salud mental.
Le dije que no tenía idea de lo que estaba hablando y colgué, pero fue muy extraño. Carmen, necesito contarte algo sobre la situación de mi familia. Le expliqué todo a Carmen. La traición de la graduación, mi cambio de nombre, los problemas financieros y legales de mi familia, y sus continuos intentos de explotar mi identidad. Carmen escuchó con creciente asombro e ira. Elena, esto es acoso y acecho. Necesitas tomar medidas legales. He estado pensando en eso. Pero quiero manejar esto de una manera que me proteja y al mismo tiempo pueda ayudar al único miembro de la familia que ha mostrado un remordimiento genuino. ¿Te refieres a tu hermano? Tyler ha sido honesto conmigo sobre todo lo que está sucediendo. También ha estado tratando de minimizar el daño que están causando, pero creo que es hora de que tome el control de esta situación por completo. Esa noche, tomé una decisión que demostraría exactamente cuánto poder había ganado durante mis 9 meses de independencia. Investigué la subasta por ejecución hipotecaria de la casa de mi infancia y descubrí que la oferta mínima se había fijado en $275.000, lo que era significativamente menor que el valor real de la casa debido a las circunstancias de la ejecución hipotecaria. También me enteré de que los activos restantes de la empresa de construcción de Robert, incluidos equipos y vehículos por valor de más de $100.000, se subastarían por separado para pagar a los acreedores. Usando mis recursos de inversión y un préstamo comercial que mi excelente historial de crédito hizo fácil de obtener, organicé la compra tanto de la casa como de los activos de la empresa de construcción a través de una sociedad instrumental que establecí llamada Northwest Holdings LLC. Mi familia perdería su hogar por ejecución hipotecaria, pero se convertirían sin saberlo en inquilinos de su hija distanciada. El negocio de Robert se disolvería, pero todo su equipo y vehículos serían propiedad de la joven que habían intentado destruir. Más importante aún, tendría una palanca completa para dictar los términos de cualquier relación futura o para asegurar que enfrentaran todas las consecuencias legales por su fraude y acoso. También contraté a mi propio abogado especializado en casos de robo de identidad y difamación para documentar cada instancia de las actividades ilegales de mi familia. Las pruebas que Tyler había reunido, combinadas con mi propia investigación, proporcionaron una base sólida para múltiples cargos de delitos graves que podrían resultar en un tiempo de prisión significativo para ambos padres. Pero antes de tomar cualquier acción legal, decidí regresar a Delaware por primera vez desde que me fui. Quería confrontar a mi familia cara a cara. No como la víctima impotente que recordaban, sino como la mujer exitosa e independiente en la que me había convertido. Reservé un vuelo a Filadelfia para la semana después de la subasta por ejecución hipotecaria, planeando llegar a Delaware como la nueva propietaria de su antiguo hogar. Hice arreglos para hospedarme en un hotel de lujo en el centro de Wilmington y alquilé un coche de lujo de alta gama para la ocasión. Marcus se ofreció a acompañarme para darme apoyo moral, pero me negué. Esto era algo que necesitaba manejar sola. Solo prométeme que estarás a salvo, dijo mientras me llevaba al aeropuerto. Estas personas suenan peligrosas, y me preocupa cómo podrían reaccionar cuando se den cuenta de que no eres la persona rota que esperan que seas. No son peligrosos, Marcus. Solo son personas pequeñas y mezquinas que se han salido con la suya con un mal comportamiento durante demasiado tiempo. Es hora de que enfrenten las consecuencias. Mientras mi avión despegaba del Aeropuerto Internacional de Portland, miré hacia la ciudad donde había reconstruido mi vida y encontrado mi verdadero yo. En menos de 48 horas, volvería a entrar en el mundo que había intentado destruirme. Pero esta vez, yo tendría todo el poder. Mi familia estaba a punto de descubrir que la hija que habían subestimado ahora estaba en posición de determinar todo su futuro. La subasta por ejecución hipotecaria tuvo lugar en una húmeda mañana de martes a finales de junio, fuera del Palacio de Justicia del Condado de Newcastle. Observé desde mi coche de alquiler, un elegante BMW negro que costaba más por día que los ingresos semanales actuales de mi familia, como la casa de mi infancia era vendida al mejor postor. Northwest Holdings LLC, mi sociedad instrumental, ganó la subasta con una oferta de $280.000. La casa donde había crecido, donde mis logros habían sido escondidos en cajas del ático, donde mi familia había planeado saltarse mi graduación durante el desayuno, ahora era mía. De pie en las escaleras del juzgado después, sentí una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Esta era la casa donde había aprendido a leer, donde había hecho los deberes en la mesa de la cocina durante 12 años, donde había soñado con mi éxito futuro. Ahora me pertenecía, no por herencia o regalo familiar,
sino por mi propio poder financiero. Conduje por mi antiguo vecindario, notando lo poco que había cambiado, las mismas casas de estilo rancho envejecidas, las mismas aceras agrietadas, los mismos horizontes limitados que mi familia nunca había querido expandir. La señora Peterson todavía cuidaba su jardín en la casa de al lado, probablemente sin saber que la joven que había conocido como Dorene era ahora la propietaria de la casa de sus vecinos. 3 días después, entré en el camino de entrada de mi antigua casa exactamente a las 10 de la mañana, con un traje de negocios azul marino a medida y un maletín de cuero. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, con la pintura descascarada y un césped descuidado que sugería que mi familia había renunciado al mantenimiento hacía meses. Llamé a la puerta principal de lo que ahora era mi propiedad y esperé. Madison respondió y su expresión cambió de confusión a shock y a algo cercano al terror al reconocerme. «Oh, Dios mío. Dorene. En realidad, ahora es Elena. Elena Morrison. Creo que necesitamos tener una conversación». Madison se quedó paralizada en la puerta, asimilando mi apariencia profesional y mi éxito evidente. No me parecía en nada a la joven devastada que había dejado esta casa 9 meses antes. «Mamá, papá», llamó Madison frenéticamente. «Tenéis que venir aquí ahora mismo». Patricia apareció primero, con el pelo sin lavar y la ropa arrugada, pareciendo años mayor que la última vez que la había visto. Cuando me vio, su rostro se puso blanco. «Dorene, ¿cómo? ¿Dónde has estado?» «Te dije que ahora es Elena, y creo que sabes exactamente dónde he estado, considerando que me has estado investigando y haciendo pasar por mis amigos para obtener información sobre mi vida». Robert salió de la sala de estar, y el cambio en su apariencia fue sorprendente. El hombre confiado y despectivo que recordaba había sido reemplazado por alguien que parecía derrotado y desesperado. Su rostro estaba demacrado, su postura encorvada y sus ojos tenían la mirada vacía de alguien cuyo mundo entero se estaba desmoronando. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz carente de su antigua autoridad. «Estoy aquí para discutir el futuro. ¿Puedo pasar? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Pasé junto a ellos y entré en la sala de estar sin esperar una invitación. La casa olía a rancio y se sentía pesada por la desesperación. Facturas y documentos legales estaban esparcidos por todas las superficies. Botellas de cerveza vacías sugerían que el problema de bebida de Patricia había empeorado considerablemente. Tyler apareció desde la cocina, a diferencia de los demás, su rostro mostraba alivio en lugar de miedo. «Elena, gracias a Dios que estás bien. Cuando dejaste de contestar mis llamadas, me preocupé de que algo hubiera pasado». «Estoy más que bien, Tyler. Estoy prosperando, pero discutiremos eso en un momento». Me acomodé en el viejo sillón reclinable de mi padre, el mismo sillón donde él había desestimado mi graduación como algo sin importancia 9 meses antes. La ironía no se me escapó. «Por favor, sentaos, todos vosotros. Tenemos asuntos que discutir». Mi familia intercambió miradas inciertas, pero obedeció, sentándose en el sofá como niños llamados a la oficina del director. Abrí mi maletín y saqué una pila de documentos, colocándolos en la mesa de centro con una precisión deliberada. Empecemos por los hechos tal como los entiendo. Robert, te enfrentas a cargos federales por malversación, fraude e imprudencia temeraria que podrían resultar en 15 años de prisión. Patricia, has perdido tu licencia de enfermería y te enfrentas a cargos penales por poner en peligro a los pacientes. También has estado presentando informes policiales falsos alegando que soy una persona desaparecida con problemas de salud mental. Me volví hacia Madison. Has estado usando tarjetas de crédito emitidas a mi antiguo nombre para acumular más de $30,000 en deudas. También has estado llamando a mi universidad, a mi preparatoria y a varias organizaciones con las que estuve asociada, afirmando que he desaparecido y solicitando asistencia financiera. Finalmente, miré a mis padres de nuevo. Ambos habéis estado intentando obtener el control legal de mi fondo fiduciario a través de reclamaciones fraudulentas de incompetencia mental. Habéis contratado a investigadores privados para localizarme y monitorearme sin mi consentimiento. Y habéis estado solicitando dinero a la familia extendida. Y a vuestra congregación de la iglesia afirmando que resulté herida en un accidente de coche. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared.
Ahora, continué, dejadme contaros dónde he estado y qué he estado haciendo mientras cometíais delitos graves en mi nombre. Saqué el artículo del Portland Business Journal que presentaba mi historia de éxito y lo puse sobre la mesa. Vivo en Portland, Oregón, donde trabajo como directora de marketing regional para una empresa de tecnología sostenible. Me han ascendido 3 veces en 9 meses. Mi salario anual ahora es de $120,000. He aparecido en una importante revista de negocios como una de las estrellas en ascenso de la región. Soy dueña de un hermoso apartamento con vistas al río. Conduzco un coche de lujo y estoy en una relación con un hombre maravilloso que me trata con el respeto y el apoyo que merezco. Patricia miró el artículo de la revista como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Pero lo más importante, continué, sacando más documentos de mi maletín, hace 3 días, Northwest Holdings LLC, una compañía de la que soy propietaria, compró esta casa en una subasta por ejecución hipotecaria por $280,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué significa eso?, preguntó Robert finalmente. Significa que ahora soy vuestra casera. Esta casa me pertenece. Actualmente estáis invadiendo mi propiedad. Madison emitió un sonido que fue mitad jadeo, mitad sollozo. También significa, continué, que he comprado todos los activos restantes de Morrison Welding Solutions, incluidos vehículos, equipos y herramientas, por $100,000 adicionales. El rostro de Robert se había vuelto ceniciento. Eso es imposible. No tienes ese tipo de dinero. En realidad, sí lo tengo. El fondo fiduciario del abuelo, combinado con mis rendimientos de inversión y los préstamos comerciales que mi excelente historial de crédito hizo fácil de obtener, proporcionó capital más que suficiente para estas compras. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo el contacto visual con cada uno de ellos. Así que dejadme explicar vuestra situación actual claramente. No tenéis hogar, ni activos comerciales, ni fuente de ingresos, y os enfrentáis a múltiples cargos por delitos graves que podrían resultar en décadas de prisión. Yo, por otro lado, poseo todo lo que habéis perdido y tengo pruebas documentadas de cada crimen que habéis cometido en mi nombre en los últimos 9 meses. Esto es imposible, susurró Patricia. Eres nuestra hija. No puedes hacerle esto a tu propia familia. ¿La misma familia que eligió una barbacoa en lugar de mi graduación universitaria? ¿La misma familia que escondió mis logros y saboteó mis oportunidades de beca? ¿La misma familia que ha estado cometiendo fraude en mi nombre y difundiendo mentiras sobre mi salud mental? Tyler habló por primera vez desde que había llegado. Elena, ¿qué quieres de nosotros? Esa es una excelente pregunta, Tyler. Y la respuesta depende de si todos estáis dispuestos a aceptar la responsabilidad por vuestras acciones y a hacer cambios genuinos en vuestro comportamiento. Saqué un último documento, un acuerdo legal que había preparado con mi abogado. Os voy a dar una opción que ciertamente no merecéis, pero que ofrezco de todos modos. Podéis enfrentar un enjuiciamiento penal completo por robo de identidad, fraude, difamación y presentación de informes policiales falsos. Con las pruebas que he reunido, os enfrentáis a un tiempo de prisión significativo para ambos padres y probables cargos para Madison también. Hice una pausa para que eso se asimilara. O podéis aceptar mis términos para evitar el enjuiciamiento penal. Estos términos no son negociables y deben ser aceptados por todos vosotros de inmediato. ¿Qué términos?, preguntó Tyler. Primero, cesaréis inmediatamente todas las actividades fraudulentas que involucren mi identidad o reputación. Contactaréis a cada organización a la que habéis mentido y confesaréis vuestro engaño. Reembolsaréis cualquier dinero que hayáis recibido a través de reclamaciones falsas. Miré directamente a Patricia. Segundo, asistiréis a sesiones obligatorias de terapia familiar 2 veces por semana durante un mínimo de 1 año. También entrarás en un programa de adicción al alcohol y lo completarás con éxito. Luego me volví hacia Robert. Tercero, te declararás culpable de todos los cargos y cooperarás plenamente con los fiscales federales. También realizarás 500 horas de servicio comunitario después de tu liberación de prisión. Madison estaba llorando ahora, pero continué. Cuarto, Madison volverá a la universidad y mantendrá un promedio mínimo de 3.0, o se enfrentará a cargos por su papel en el fraude de tarjetas de crédito.
Finalmente, me dirigí a la familia en su conjunto: no haréis más intentos de contactarme a mí, a mis amigos, a mis colegas o a cualquier persona asociada con mi vida actual sin mi permiso explícito por escrito. Nunca más usaréis mis logros, mi reputación o mi identidad para ningún propósito. ¿Y si aceptamos todo esto?, preguntó Robert. Entonces podréis alquilar esta casa de mí a valor de mercado, asumiendo que podáis encontrar empleo y cumplir con los términos de un contrato de arrendamiento estándar. No presentaré cargos penales por el robo de identidad y el fraude. Aunque no puedo controlar el enjuiciamiento por los cargos originales de malversación y puesta en peligro de pacientes. Me levanté y cerré mi maletín. Tenéis 24 horas para decidir. Tyler tiene mi información de contacto. Si elegís aceptar estos términos, firmaréis este acuerdo en presencia de un notario público y comenzaréis a cumplirlo de inmediato. Si elegís rechazar estos términos, mi abogado presentará cargos penales para el final de la semana. ¿Y si firmamos el acuerdo pero no lo cumplimos?, preguntó Madison entre lágrimas. Entonces os enfrentaréis tanto a los cargos penales originales como a cargos adicionales por violar un acuerdo legal. Os recomiendo que os toméis esto muy en serio. Mientras caminaba hacia la puerta, Tyler me siguió. Elena, ¿puedo hablar contigo en privado un minuto? Salimos y Tyler cerró la puerta detrás de nosotros. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo. Pero quiero que sepas que creo que lo que mamá, papá y Madison te hicieron estuvo mal. No solo lo de la graduación, sino todo. La forma en que trataron tus logros, la forma en que hablaron de ti, el fraude que han estado cometiendo, todo. Aprecio que digas eso, Tyler. Fui demasiado cobarde para enfrentarme a ellos cuando importaba, y lo siento por eso. Pero quiero hacerlo mejor ahora. Si aceptan tus términos, quiero ser parte de asegurarme de que realmente los cumplan. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o falsa sinceridad. En cambio, vi un remordimiento y una determinación genuinos. Tyler, eres bienvenido a mantener el contacto conmigo independientemente de lo que decidan los demás. Eres el único que ha mostrado una comprensión real de lo equivocada que ha sido esta situación. Gracias. Y Elena, estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado. Leer ese artículo de la revista sobre tu éxito me hizo darme cuenta de lo increíble que eres y de cuánto te falló nuestra familia. Caminando de regreso a mi coche de alquiler, sentí una sensación de plenitud que no había esperado. Durante 9 meses, había construido una nueva vida basada en mi propio valor y capacidades. Ahora había regresado para confrontar a las personas que habían intentado disminuir ese valor. Y lo había hecho desde una posición de completo poder y control. Mi familia tendría que elegir entre la responsabilidad y el encarcelamiento. Tyler se convertiría en un aliado genuino o se revelaría tan manipulador como los demás. Pero independientemente de sus decisiones, me había demostrado a mí misma y a ellos que era mucho más fuerte, más exitosa y más resiliente de lo que jamás habían imaginado. Las próximas 24 horas determinarían si mi familia tenía alguna capacidad para un cambio genuino, o si estaban demasiado dañados por sus propias elecciones para ser salvados. 22 horas después, Tyler llamó para informarme que mi familia había aceptado unánimemente mis términos. Regresé a la casa a la mañana siguiente con un notario público, mi abogado y una pila de documentos legales que gobernarían nuestra futura relación. La transformación en el comportamiento de mi familia fue sorprendente. Había desaparecido el desafío y el derecho que había encontrado el día anterior, reemplazados por una aceptación sometida de su nueva realidad. Firmaron cada documento sin discutir, entendiendo que estaban de acuerdo con condiciones que cambiarían fundamentalmente sus vidas. En los meses siguientes, observé desde la distancia cómo mi familia comenzaba el difícil proceso de reconstruir sus vidas dentro de los límites que yo había establecido. Robert se declaró culpable de todos los cargos y recibió una sentencia de 7 años de prisión, que fue reducida de los 15 años originales debido a su cooperación con los fiscales. Patricia ingresó en un programa de tratamiento de alcohol y comenzó a asistir a sesiones de terapia que la obligaron a confrontar la tóxica dinámica familiar que había creado y perpetuado. Madison regresó a la Universidad de Delaware como estudiante a tiempo parcial mientras trabajaba en una librería local, obteniendo lentamente créditos para completar su título.
La humillante experiencia de tener que explicar su brecha académica y su situación financiera a consejeros y profesores le dio una perspectiva que nunca antes había poseído. Pero fue la transformación de Tyler la que resultó más significativa para mí. Se tomó un año sabático de la universidad para trabajar a tiempo completo y ayudó a mantener la estabilidad familiar mientras Robert estaba en prisión. Más importante aún, usó ese tiempo para educarse sobre el abuso emocional, la disfunción familiar y las dinámicas de relaciones saludables. 6 meses después de nuestra confrontación, Tyler me escribió una carta que demostraba una comprensión genuina del daño que nuestra familia había causado. Elena, he estado leyendo mucho sobre el chivo expiatorio familiar y el abuso emocional, y finalmente entiendo lo que te pasó en nuestra casa. Fuiste tratada como el problema de la familia cuando en realidad eras el mayor éxito de la familia. En lugar de celebrar tus logros, todos se sintieron amenazados por ellos y encontraron formas de derribarte. Yo participé en ese patrón al quedarme en silencio cuando debería haberte defendido. Quiero que sepas que ahora entiendo por qué tuviste que irte y por qué cambiar tu nombre fue necesario para tu sanación. Esta carta significó más para mí que cualquier disculpa que mis padres pudieran haber ofrecido porque demostró que Tyler había hecho el trabajo interno necesario para comprender verdaderamente la situación en lugar de simplemente decir lo que pensaba que yo quería escuchar. Mientras tanto, mi vida en Portland continuó floreciendo de maneras que superaban mis expectativas más descabelladas. Fui ascendida a directora de marketing estratégico para toda la compañía, convirtiéndome en la ejecutiva más joven en la historia de Green Future. Mis innovadoras campañas para la participación del consumidor sostenible habían atraído la atención nacional, lo que me llevó a oportunidades de hablar en conferencias por todo el país. Marcus y yo nos habíamos mudado juntos, compartiendo una hermosa casa adosada en el distrito Hawthorne de Portland. Nuestra relación se había profundizado en el tipo de asociación en la que ambos nos apoyábamos mutuamente en nuestros sueños mientras manteníamos nuestras identidades individuales. Marcus alentaba mis ambiciones profesionales y celebraba cada victoria profesional, mientras que yo apoyaba sus proyectos arquitectónicos y celebraba sus logros creativos. Una tarde a principios de noviembre, exactamente un año después de la primera llamada desesperada de Tyler, Marcus me pidió que nos encontráramos para cenar en el mismo restaurante italiano donde Carmen me había animado por primera vez a dejar de disculparme por mi éxito. Elena, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía. Este último año me ha mostrado todo lo que necesito saber sobre la mujer con la que quiero pasar mi vida. Has manejado situaciones familiares imposibles con gracia y fuerza. Has logrado un éxito profesional que inspira a todos a tu alrededor. Lo más importante. Me has mostrado lo que significa negarse a aceptar nada menos que el amor y el respeto que mereces. Sacó una caja de anillos y la abrió para revelar un impresionante diamante de talla esmeralda rodeado de piedras más pequeñas que captaban la luz de las velas del restaurante como estrellas capturadas. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí sin dudarlo, entendiendo que este momento representaba no solo una promesa a Marcus, sino una celebración del viaje que me había traído a este lugar. La mujer que se había quedado sola fuera de su ceremonia de graduación nunca habría creído que merecía este nivel de felicidad y éxito. Mientras celebrábamos nuestro compromiso, reflexioné sobre la lección inesperada que la traición de mi familia me había enseñado. A veces, las experiencias más dolorosas de nuestras vidas sirven como catalizadores para descubrir nuestra verdadera fuerza y potencial. La incapacidad de mi familia para celebrar mis logros me había obligado a aprender a celebrarlos yo misma. Su abuso emocional me había motivado a construir una vida donde fuera valorada y respetada. 6 meses después de nuestro compromiso, Marcus y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el Washington Park de Portland. Rodeada de amigos que se habían convertido en la familia que yo había elegido para mí, Carmen fue mi dama de honor. Tyler voló para llevarme al altar, y mis colegas de Green Future llenaron los asientos donde deberían haber estado mis padres. Durante mi discurso en la recepción de la boda, compartí la lección que había surgido de mi periodo más oscuro. La verdadera familia no se define por lazos de sangre u obligación. La verdadera familia está compuesta por personas que celebran tus éxitos, apoyan tus sueños y te tratan con amor y respeto genuinos. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de las relaciones tóxicas, incluso las familiares, para hacer espacio a las conexiones saludables que mereces.
2 años después de regresar para confrontar a mi familia en Delaware, establecí la Fundación Morrison, un fondo de becas para jóvenes adultos de entornos familiares disfuncionales que necesitaban asistencia financiera para construir vidas independientes. La fundación no solo proporcionaba dinero para la educación y los gastos de manutención, sino también servicios de asesoramiento y programas de mentoría para ayudar a los beneficiarios a desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para una independencia exitosa. Tyler, que había regresado a la universidad y se había graduado con honores en trabajo social, se convirtió en el coordinador del programa de la fundación. Su experiencia personal con la disfunción familiar y la recuperación lo hacían excepcionalmente calificado para ayudar a otros jóvenes a navegar desafíos similares. Elena, trabajar con estos becarios me ha demostrado cuántas familias operan como lo hacía la nuestra, me dijo durante una de nuestras reuniones trimestrales de la fundación. Todos los estudiantes que ayudamos tienen historias sobre ser criticados por sus ambiciones o tener sus logros minimizados por personas que deberían haber sido sus mayores apoyos. Tu fundación les está dando permiso para valorarse a sí mismos como merecen ser valorados. El programa más exitoso de la fundación se convirtió en nuestra iniciativa Nueva Identidad, que proporcionaba asistencia legal a jóvenes adultos que querían cambiar legalmente sus nombres como parte de liberarse de sistemas familiares abusivos. Durante 5 años, ayudamos a más de 200 personas a comenzar nuevas vidas con nuevas identidades, tal como yo lo había hecho cuando me convertí en Elena Morrison. Mientras escribo esta historia, han pasado 7 años desde la traición del día de mi graduación. Marcus y yo ahora tenemos 2 hijos, una hija de 4 años llamada Ope y un hijo de 2 años llamado Justice. Nombres que elegimos para reflejar los valores que queremos inculcarles. Nuestros hijos crecerán en un hogar donde los logros se celebran, los sueños se alientan y la manipulación emocional no tiene lugar. Mi relación con Tyler sigue siendo fuerte y genuina. Nos visita en Portland 2 veces al año, y mantenemos un contacto regular a través de videollamadas y mensajes. Se ha convertido en el hermano que siempre esperé que pudiera ser. Alguien que apoya mi felicidad en lugar de resentir mi éxito. Patricia completó su programa de tratamiento de alcohol y ha mantenido la sobriedad durante 4 años. Trabaja como asistente de salud en el hogar, un trabajo que paga mucho menos que su antiguo puesto de enfermera, pero que le permite ayudar a las personas de una manera que no pone a nadie en riesgo. Intercambiamos tarjetas navideñas, pero no tenemos otro contacto, lo cual nos conviene a ambos. Madison terminó la universidad con un título en educación primaria y trabaja como maestra en Dover, Delaware. Según Tyler, ha madurado significativamente y ocasionalmente expresa arrepentimiento por su comportamiento durante nuestra crisis familiar. No tenemos una relación directa, pero no guardo animosidad hacia ella. Robert fue liberado de prisión hace 3 años y ahora trabaja para una empresa de construcción como un obrero regular en lugar de supervisor. Tyler informa que la experiencia de perderlo todo lo humilló de maneras que años de éxito nunca pudieron. Completó su requisito de servicio comunitario ayudando a construir casas para familias de bajos ingresos, un trabajo que le dio perspectiva sobre las consecuencias reales de sus prácticas de construcción fraudulentas. La casa donde crecí ahora está alquilada a una joven familia con 2 hijos en edad escolar. Paso por allí ocasionalmente cuando visito a Tyler, y me alegra ver a los niños jugando en el patio donde una vez me sentí tan sola y subvalorada. La nueva familia trata la casa como el hogar cálido y amoroso que siempre debió ser. Mirando hacia atrás en mi viaje de Dorene a Elena, entiendo que la traición de mi familia fue, en última instancia, un regalo, aunque uno que vino envuelto en dolor y entregado en el peor momento posible. Su incapacidad para celebrar mi graduación me obligó a crear una vida donde mis logros serían valorados y apoyados. Su abuso emocional me motivó a desarrollar la fuerza y la independencia necesarias para construir una felicidad genuina. La mayor venganza contra las personas que intentan disminuir tu valor no es el castigo ni la represalia, sino simplemente vivir bien y negarse a aceptar sus limitaciones sobre tu potencial. El éxito se vuelve más dulce cuando lo has ganado de forma independiente. Y el amor se vuelve más profundo cuando has aprendido a valorarte lo suficiente como para exigir respeto de los demás. A veces, alejarse de las personas tóxicas, incluso de la familia, no es abandono, sino autopreservación. A veces, cambiar tu nombre no es huir, sino correr hacia la persona que siempre debiste ser. Y a veces, la familia que realmente te ama es la que eliges en lugar de aquella en la que naciste. Mi familia olvidó mi graduación a propósito. Así que me cambié el nombre y nunca volví.
Esa decisión lo cambió todo, pero lo cambió todo para mejor. Ahora soy Elena Morrison, una ejecutiva exitosa, una esposa amorosa, una madre devota, y lo más importante, una mujer que conoce su valor y se niega a aceptar nada menos que el respeto y la celebración que merece. La mujer que se quedó sola fuera de su ceremonia de graduación nunca podría haber imaginado la vida que le esperaba al otro lado de ese dolor. Pero tuvo el coraje de seguir caminando, y ese coraje la llevó a casa, a sí misma. Espero que mi historia resuene con cualquiera que alguna vez se haya sentido subvalorado o sin apoyo por parte de las personas que se suponía que más los querían. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de distanciarte de relaciones familiares tóxicas para proteger tu propio bienestar y crecimiento? ¿Cómo encontraste la fuerza para priorizar tu propia felicidad sobre las obligaciones familiares? Me encantaría escuchar vuestros pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia tocó vuestro corazón o os inspiró de alguna manera, por favor considerad darle me gusta a este vídeo y compartirlo con otros que podrían beneficiarse de escuchar sobre el poder de elegirse a uno mismo por encima de las relaciones tóxicas. Y no olvidéis suscribiros para más historias sobre encontrar fuerza en circunstancias difíciles y construir la vida que merecéis. Gracias por escuchar mi viaje desde el desamor hasta la sanación. Y recordad, sois dignos de celebración, apoyo y amor genuino. Nunca os conforméis con menos del respeto que merecéis.